Apreciados amigos, es realmente loable, es realmente reconocible en cada escenario esa función distintiva en la sociedad de quien asume la defensoría pública. Se trata de hombres y mujeres motivados por el servicio, abnegado a la protección del otro, a tutelar sus derechos, a ejercer con excelencia una función de poderse ubicar en los zapatos de otro para hacer ante la justicia una representación clara y diáfano de los derechos consagrados en nuestra Carta Política. Los defensores y defensoras públicas de Colombia merecen siempre ser exaltados y ser invitados constantemente a la construcción de mejores políticas públicas para que el desvalido, quien se encuentra en situación de indefensión económica, tenga la plena certeza que un defensor público es el más excelso, pulquérrimo y acertado de quienes ante la justicia ejercen esa función. Me honra que hoy estemos reunidos también en el marco de la celebración de los 30 años de la Defensoría del Pueblo, una institución que en 3 décadas, en una condición sui generis, no solamente es un pedagogo natural de la Constitución, sino el gran promotor y defensor de nuestra Carta de Derechos para que en todo el territorio nacional, desde edad temprana hasta la proyección más próxima del adulto mayor, se entienda que el conocimiento de esa Carta de Derechos trasciende la mera enunciación normativa a entender cuáles son los vehículos para su protección y tutelaje. Son 30 años de una Carta Política que estableció de manera diáfano una conjunción de derechos, derechos económicos, sociales y culturales, de derechos humanos, de la incorporación de las herramientas supraconstitucionales, pero también dejando un hito diferenciador de nuestra Carta Política con muchas del continente, y es ese bello artículo 22 donde se establece que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Esa condición especial, que también viene emanada del artículo 2 de nuestra Carta Política, donde se establece que el deber del Estado es proteger la vida, honra, derechos y libertades de todos los ciudadanos en cada rincón del territorio, se encuentra también fortalecida por un halo especial contenido en el artículo 44 de la misma Carta. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Y que se fortalece también de manera transversal cuando se asegura que debemos garantizar un ambiente sano, una protección natural del entorno, biodiverso y natural, una protección también del acceso a la salud y a la educación, a la vivienda, a la representación, al debido proceso y a tener la posibilidad de crecer y prosperar en una economía de mercado, pero que tiene bellamente descrito en el artículo 333 que la empresa como institución tiene también una función social. Esa es nuestra carta, una carta que nos hace sentir orgullosos, una carta que no vino como otras en el pasado de vencedores frente a los vencidos en contiendas armadas o políticas, sino una invitación plural a que como sociedad entendamos
que las minorías, que nuestros pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros, las comunidades rom y nuestras comunidades ancestrales indígenas, respetando su cosmovisión, todos hacen parte de ese gran conjunto que es ese Estado social de derecho llamado Colombia. Hoy quiero exaltar que es ese principio el que orienta la función del defensor público. Porque el defensor público no es un instrumento procedimental, no es simplemente una función para llenar requisitos o tratar de dar apariencia de garantía. El defensor público se forma constantemente para ser ese intérprete de la carta que orienta a nuestra nación y garantizarle a cada ciudadano que en las intervenciones que tenga que hacer para tutelar sus derechos, no solamente es la interpretación, sino también la vocación de excelencia la que lleva a esa interpretación. Por eso este encuentro es relevante, por eso este encuentro genera inspiración, pero tenemos también que trascender. Y sabiendo además que tenemos que atender muchísimos requerimientos de carácter fiscal y laboral, yo quiero expresarles a ustedes que en estos 3 meses que tenemos de gobierno, que los estamos trabajando a 3 turnos, le he dado una instrucción al equipo de gobierno para, junto con el defensor del pueblo y la señora procuradora, buscar herramientas para fortalecer las condiciones prestacionales, las condiciones económicas de los defensores. Esperamos por esa vía resolver todas las dudas de carácter presupuestal y fiscal y dejar allanado un camino. No es la solución efectista del corto plazo, sino un horizonte estructural que le dé certeza y dignidad al defensor público. Es en ese sentido que ante una sociedad que quiere construir la paz, quiero hacer hoy unas reflexiones de fondo sobre el concepto de la paz con legalidad y su vínculo con el defensor público, con la defensoría y con el ministerio público. Los colombianos estamos hastiados de la violencia. Hemos vivido décadas con violencia y muchas veces la violencia tristemente termina convirtiéndose en paisaje. A veces pareciera que la cotidianidad de nuestra nación está condenada a entender que las muertes violentas podrían ser tristemente para algunos un fenómeno de muerte natural. Por eso tenemos que rechazarla categóricamente. Y rechazarla significa que entendamos el sentido evolutivo del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Que entendamos el sentido evolutivo del derecho penal internacional y de la consonancia y la congruencia y la coherencia que deben tener nuestras normas para seguir elevando el Estado de Derecho. Y que entendamos que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición no son para que sigamos perennemente viendo cómo surgen grupos armados que quieren gozar de beneficios, pareciéndose a otros y por esa vía manteniendo siempre la condición de violencia, donde el incentivo perverso para el violento es que entre más capacidad de daño, más capacidad de negociación tendrá con el Estado. Hoy tenemos que saber asumir que el mayor enemigo de la paz y de los derechos humanos de los colombianos
Es esa criminalidad organizada que se nutre del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro y de otras manifestaciones de violencia. Los defensores públicos de Colombia están permanentemente en el territorio interactuando con miles de familias laceradas en sus corazones por esas expresiones de violencia. Y hoy más que nunca debemos asumir que las conquistas que se han alcanzado de manera normativa es para que tengamos cada vez más firmeza y fortaleza como Estado para doblegar las expresiones del crimen. Hace pocos días escuchaba yo un testimonio donde se decía que los asesinatos de líderes sociales que se han visto durante nuestro gobierno obedecen a que nosotros no hemos implementado los acuerdos de paz. Falacias, mentiras, palabras que no guardan proporción. Dejemos las mezquindades a un lado y entendamos que la conquista de la paz no tiene color político, no tiene color ideológico, no es la pertenencia de ningún líder político. La paz es un derecho al que tenemos los colombianos que perseguir diariamente, y eso implica que entendamos que la verdad en la argumentación importa. ¿Por qué lo digo? Porque es que ¿acaso los líderes sociales son asesinados solamente después de que se firmaron los acuerdos con las FARC? Claro que no. Claro que no. Entre el 2010 y el año 2014, 304 líderes sociales fueron asesinados. Entre 2012 y 2013 se presentaron los años de mayor número de asesinatos. Entre 2015 y 2018, 325. Entre 2016 y 2018, 133, 178 fueron los años de mayor asesinato de líderes sociales. Y claro que tristemente en nuestro gobierno también hemos visto ese fenómeno, aunque es bueno decir que desde el año 2019 hemos tenido una reducción del 20%. ¿Se podrá celebrar eso? Claro que no. Pero atribuir esos hechos que vienen del narcotráfico y de la violencia a tratar de politizar la construcción de la paz, poco ayuda a construir país. Aquí tenemos que ser claros que quienes están detrás de esos asesinatos son los narcotraficantes, los terroristas, los que están en la minería ilegal y en otra serie de conductas criminales. Pero que tenemos que vencerla con un sentido de construcción de paz que va más allá de los premios y los reconocimientos. Porque como lo dijimos en una conversación con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la firma de los acuerdos de paz, cualquiera que sea, son como una boda. Es el día del vestido largo, del vestido blanco, de los invitados, de los músicos, de los brindis. Pero la construcción de la paz, que es la implementación, es el matrimonio. Es el que se labra todos los días, es el que tiene las dificultades. A algunos les gusta la majestuosidad de las bodas, pero lo importante es el trabajo diario para la construcción de ese matrimonio social para vencer la violencia. Y es por eso que hoy en este encuentro quiero agradecerle a los defensores públicos de Colombia que han trabajado por las víctimas, que los escuchan, que los atienden, que van a ejercer sus derechos y ayudarles a ejercer sus derechos ante las distintas agencias del Estado. Porque la mejor manera de hablar del compromiso de nuestro gobierno en materia de derechos humanos empieza por reconocer que fue en nuestro gobierno
donde se reglamentaron y donde se eligieron las 16 curules de las víctimas que por primera vez en la historia de Colombia tendrán asiento con voz y voto en el Congreso de la Nación para interpretar las voces de quienes han sido históricamente lacerados por la violencia. Es en nuestro gobierno donde decidimos prorrogar la ley de víctimas. Una ley de víctimas que cuando se firmó por primera vez, claro, tenía un propósito loable, pero todos los que la presentaron y los que la votaron sabían que en 10 años no se iba a poder reconocer a la totalidad de las víctimas. No solamente extendimos en el tiempo esa ley, sino que hemos logrado las mayores tasas de reparación individual y colectiva, medida también en asignación presupuestal. Hemos logrado poner en marcha esas zonas de nuestro país, conocidas como planes de desarrollo con enfoque territorial. En la boda y después de la boda, cuando empezó nuestro gobierno, solamente dos planes de desarrollo con enfoque territorial se habían aprobado. Hoy tenemos 16, 14 aprobados en nuestro gobierno con 4.000 millones de dólares en ejecución. Y los defensores públicos de Colombia, que han abogado por los derechos de muchos de los lacerados por la violencia, han reclamado que tengamos en el país la titulación rural masiva para darle el derecho a tantas personas en dificultad económica, para ser visibles en la inclusión financiera y proyectar sus vidas hacia el futuro. Óigalo, querida procuradora y querido defensor, en estos casi 4 años de gobierno ya llevamos 52.000 títulos de propiedad rural asignados. Para que se entienda, en los 8 años anteriores a nuestro gobierno fueron 37.000 y en los 8 años anteriores 27.000. Es decir, en 4 años hemos logrado casi los mismos números de títulos rurales de propiedad que en los 16 años que nos antecedieron como gobierno. Eso es defender los derechos humanos y entender las voces de los defensores públicos que entienden que cuando llega un título a las zonas rurales llega la reivindicación de un derecho constitucional. También en ese marco de los proyectos PEDET hemos logrado incorporar al Banco de Tierras más del 50% de lo que fue la proyección general para tener durante toda la implementación pensada para 15 años. Es más, ha sido en nuestro gobierno donde se puso en marcha el catastro multipropósito, donde hemos logrado avanzar en la restitución de tierras a tantas familias y donde se creó la marca paisana, marca propiedad del Estado, para poder tener ese sello diferenciador donde los productos de las víctimas y los excombatientes puedan también moverse para ser visible ante el consumidor final y entender sin intermediarios que cada peso invertido en un producto está ayudando a solventar una condición de vida. Esas intervenciones hablan sobre el compromiso nuestro diario y donde con orgullo, cuando conformé el gabinete de nuestro gobierno, vimos que la mitad de los participantes habían votado por el sí, la mitad por el no en un plebiscito, entendiendo que aquí esa fractura que se creó en el país con propósitos electoreros ya no subsiste, porque como lo dijo el secretario de la ONU, Antonio Guterres, en Colombia el año pasado, hoy Colombia es un referente, con retos y con dificultades sí, pero es un referente, donde quienes dejaron el camino errado de las armas equivocado y entraron a la reincorporación, en su mayoría, en más de un 96%, han seguido comprometidos y con una cobertura de seguridad social, pero también viendo cómo llegan las obras a esas regiones profundas.
a esa Colombia que clama para que un proyecto de infraestructura transforme para siempre su existencia. Hace pocas semanas estábamos en el departamento del Meta, en Uribe, y veíamos cómo avanzaba esa transversal de la Macarena, que piensa en Baraya, llega a Colombia, a Huila, después llega a Uribe y después llega a Meseta. 700.000 millones de pesos invertidos en una zona donde el propio alcalde de Uribe, quien estuvo en el pasado en el camino equivocado de las armas, reconocía que es la mayor inversión pública que ha llegado a ese territorio. Esos son hechos tanto de paz como de paz con legalidad y de paz territorial. Y queridos defensores públicos, la tarea que tenemos por delante en Colombia es grande. Pero yo le decía al consejero presidencial de los derechos humanos, Jefferson Mena, chocuano, afrocolombiano, lleno de motivación, que es triste a veces darse cuenta que en 200 años de vida republicana, solamente 5 afrodescendientes se han sentado en el Consejo de Ministros, 3 en nuestro gobierno. Y tenemos que procurar que esa representación sea cada vez mayor y más dinámica. Que la primera vez que un hombre abiertamente perteneciente a la comunidad LGBTI se sentó en un Consejo de Ministros fue en nuestro gobierno. Que hemos logrado por primera vez un gabinete paritario y una mujer vicepresidenta, y que vemos que nuestra nación tiene hoy por primera vez una mujer al frente del Ministerio Público, y que tenemos el 46% de los altos cargos del Estado en cabeza de mujeres. Son conquistas por los derechos humanos que van mucho más allá de menciones orondas de la política, y que también cuando miramos que nuestro gobierno deja la educación universitaria gratuita, pública, técnica y tecnológica para los estratos 1, 2 y 3, estamos también protegiendo los derechos humanos. Que cuando dejamos afianzado el programa de punto final en salud, estamos protegiendo los derechos humanos. Y que cuando hemos logrado un programa de vacunación gratuito, masivo y que tiene el 70% de Colombia con doble dosis, también estamos protegiendo los derechos humanos. Y que cuando logramos la mayor asignación de subsidios de vivienda en la historia de Colombia, donde más del 61% de los beneficiarios de esos subsidios son personas con menos de 2 salarios mínimos, estamos protegiendo los derechos humanos en Colombia. Que cuando logramos cerrar la brecha del 50% en las familias que no tenían luz eléctrica, también protegemos los derechos humanos. Bien sea en Taraira, en el Baupés o en Crucito en Córdoba, o recientemente en la Loma Cesar, donde instalando en la Colombia profunda esos mini paneles solares, le estamos permitiendo a las familias poder por primera vez entender lo que es la refrigeración de un alimento. Eso también es proteger los derechos humanos, como lo es la mayor inversión en vías terciarias, como lo es también que por primera vez 2,5 millones de familias, y serán 3 el 7 de agosto, 3 millones los que tendrán por primera vez acceso al agua potable, también es defender los derechos humanos. Y que cuando vemos la titulación, los proyectos PEDET, cuando vemos avanzar los proyectos de deporte y cultura territorial, cuando redujimos en más de un 39% las muertes por desnutrición infantil en nuestro país, también protegemos los derechos humanos. Es la forma de gobernar transversalmente con esa Carta de Derechos. Yo le agradezco a cada uno de los defensores públicos que en su conciencia y en su corazón está presente que nuestra carta política no sea letra muerta, que nuestra carta política no sean meras declaraciones de buenas intenciones, sino que se materialice todos los días. Me siento orgulloso de ser el presidente que deja la mayor inversión social en nuestro país. Y si alguien tiene alguna duda, se la resumo. Nosotros recibimos un país con un poquito más de 3 millones de beneficiarios de transferencias económicas.
Hoy tenemos cerca de 11 millones de hogares con esas transferencias, incluyendo la devolución del IVA, incluyendo el ingreso solidario, incluyendo haber quintuplicado el programa de Jóvenes en Acción, de haber tenido los giros extraordinarios, que representa el 52% de todo lo que se ha girado de transferencias económicas desde que existen. Y que este gobierno en plena pandemia logró poner en marcha el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha protegido los empleos formales de 4.1 millones de trabajadores formales. Y defensores, que hemos defendido la fraternidad entre empleadores y empleados. Una fraternidad que se ve en haber logrado el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años y haber cumplido la promesa de dejarlo en 1 millón de pesos y de haber recuperado el 95% de los empleos que nos arrebató la pandemia. Y muy pronto estarán recuperados al 100%. Estas son todas medidas que tienen a los derechos humanos en nuestro corazón. Yo los invito a que sigan ejerciendo su labor con pasión y con determinación. Que sean una voz institucional. Que interpreten ese sentimiento del ciudadano que en ustedes ve la esperanza para que sus derechos sean tutelados. Pero también que en la medida que estas políticas avanzan, también se tienen que reducir cada vez más los incidentes donde se tiene que acudir a la acción de tutela para reivindicar un derecho. Porque un Estado social que avanza en los programas sociales está reduciendo esa presión sobre el sistema judicial porque cumple su deber. Señores defensores, estoy a su lado con admiración y con humildad. Señor defensor, lo felicito por su compromiso y por este encuentro. Señora Procuradora, la felicito por su compromiso al frente del Ministerio Público. Y ténganlo por seguro que son 3 meses que tenemos por delante, pero no estamos en modo despedida, sino en modo trabajo. Así que en estos 3 meses espero, con el Ministerio Público, con nuestra Defensoría, seguir dejando un marco institucional que fortalezca, que reivindique a los defensores públicos de Colombia. ¡Que vivan los defensores públicos de nuestro país! Muchísimas gracias.